Déjenme compartir con ustedes nuevamente el mensaje para la predicación de hoy. El mismo se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 21, los versículos del 23 hasta el 32. Así dice este relato. Cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Entonces le preguntaron: ¿con qué autoridad haces tú esas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me contestan bien, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué no creyeron. Y si decimos de los hombres, tenemos el pueblo en contra, porque todos tenían a Juan por un profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no lo sabemos. Entonces él les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo le dijo: no quiero. Pero luego, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y él respondió y le dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras irán delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis eso, no os arrepintieron después para creerle. Hasta aquí el relato de hoy. Este texto, estimados hermanos y hermanas, está dividido en 2 partes. La primera de ellas es esta parte que me río porque es una parte graciosa, vamos a decir la verdad. Parece un juego de niños. Los maestros de la ley le van a preguntar a uno que estaba enseñando, Jesús de Nazaret, en rol de maestro: ¿con qué autoridad haces esto? Cuando, ¿quiénes eran las autoridades? Los que van a hablar con él. Entonces él dice: bueno, si me responden una pregunta, yo también les digo, porque ¿con qué autoridad hago esto? El bautismo de Juan, ¿era de Dios o de los hombres? Y ellos empiezan a considerar las variables, para decirlo de alguna manera. Y astutos responden: no sabemos. Entonces Jesús les dice: yo tampoco les diré. Viste que a veces los niños dicen: si me decís yo te digo, si no me decís yo no te digo nada. Eso pasa acá. Están como que probándose. Pero Jesús prueba su capacidad de reconocer que Juan era enviado de Dios, el que le preparaba el camino. Y ellos querían buscarlo a Jesús para hacerlo pisar el palito, porque estaba en la función que ellos se adjudicaban, y solamente ellos. No cualquiera podía hacer o presumir como maestro de la ley o de enseñanza de las Escrituras. En la segunda parte Jesús cuenta esta parábola y la tiene con la viña y el viñedo y los trabajadores que invita a la viña, y ahora 2 hijos. El primero dice: no voy cuando es mandado, y el segundo dice: no voy, pero va, porque se arrepiente.
El segundo dice, sí, Señor, voy, pero jamás apareció en la viña. Entonces le preguntan nuevamente, ¿quién hizo lo correcto? ¿Quién hizo la voluntad de su Padre? El primero porque fue. Entonces Jesús dice, los que no cuentan, aquellos que no son las prostitutas, los cobradores de impuestos, aquellos que ustedes no consideran parte, irán antes que ustedes al reino de Dios. Porque ustedes no se arrepienten, aunque saben lo malo que están cometiendo, y tampoco quieren creer. No creyeron a Juan cuando hablaba de la verdad, y ahora no creen a Jesús, quien es la verdad misma. Quizás con ese relato Jesús quiere decir que lo que le importa, en primer lugar, no es lo que uno diga, sino más bien lo que uno haga. Le interesa por sobre lo que vos decís, lo que vos hacés. Y si en lo que hacés hay lugar para algo más que solo tu yo interesado, que actúa solamente en función del deseo de poder. Porque ese era el problema con las autoridades allí. No había un problema con las enseñanzas que decían, ni había mucho problema, para decirlo con más precisión, respecto de lo que pedían a la gente. Conocían la voluntad de Dios, tenían todo el texto bíblico, pero actuaban de otra manera, aprovechándose de aquellos que deberían cuidar, proteger, y actuaban con injusticia. Eran injustos, sumamente injustos, profundamente injustos. Ese es el problema. Y después, aún siendo injustos, viendo lo bueno de Dios en Jesús, se niegan a aceptarlo, a abrazarlo, a arrepentirse. Y le pregunta, ¿de dónde viene tu autoridad? Y la autoridad de Jesús, si bien Él no responde esta pregunta puntualmente en el texto, toda la vida de Jesús responde a esta pregunta de dónde viene su autoridad. Su autoridad radica en la práctica de su justicia. ¿Se entiende esto? Y en la práctica de su amor, en lo bueno que Él podía hacer. Ahí se basa la autoridad de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, yo anoté en una hojita que tengo aquí, arrepentimiento y fe. De eso trata en gran medida el texto de hoy. Y eso es lo que no logran hacer aquellas autoridades. Y eso es lo que no logran hacer muchos hoy. El arrepentimiento, hermanos y hermanas, nos sirve para dejar de lado todo lo que no es y lo que no construye. Arrepentirse es necesario para poder dejar a los pies de Jesús todo aquello que no es bueno en mí. Y la fe es para que la promesa de vida en Cristo se convierta en mi certeza. De eso también se trata un poco. Si no me arrepiento, si no corro un poquito mi yo, centrado solamente sobre sí mismo, para que haya un nosotros posible, no hay lugar para el amor. Para sentimientos de misericordia, para gestos de cariño y compasión. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros estamos llamados a ir hacia Jesús con el corazón, a arrepentirnos siempre de nuestras equivocaciones y errores y creer en Él,
abrazar su justicia, entendiendo que somos mucho más de lo que decimos. Lo que somos se muestra muchas veces en lo que hacemos, pero también en lo que no hacemos. Cuando callamos, y muchas veces callamos frente a injusticias. Cuando callamos como iglesias frente a las injusticias. Solamente porque no me tocó a mí. Y no nos comprometemos con ciertas cosas justas, solamente porque no me conviene a mí, porque no pude sacarle un provecho. Que podamos siempre tener la grandeza de poder decir a Dios: Señor, confío en ti, dejo ante tus pies todo esto que ensucia esta hoja en blanco que vos me das, que es mi vida, que me apoca y me afea. Ayúdame a creer y actuar según tu justicia, según esos gestos que tú nos ofreces día a día, llenos de amor y bondad. Que así sea y que sea para siempre y despacito, cada día un poquito más. Amén. Los invito a que podamos tener un tiempo de oración, que puedan también acompañarme desde sus hogares. Oremos juntos. Misericordioso Dios, te damos gracias porque hoy nos hablas de justicia y de bondad, justamente cuando se acumulan situaciones de injusticias en tantos lugares. Tu justicia nos devuelve la esperanza y tu bondad nos anima a ser un poco mejor a cada día. Quédate a nuestro lado para poder enfrentar y superar todo lo que insiste en angustiarnos, lo que nos amenaza y nos quiere alejar de ti. Reafirma nuestros pasos, nuestro caminar, pues tú eres nuestra salvación y la roca firme donde encontramos sustento. Intercede por nuestras comunidades, por esta iglesia, por nuestro país y todo el mundo. Derrama tu bendición en cada lugar, sobre toda persona, y transforma todo lo malo que persiste en nosotros, pero también en nuestra sociedad y en las personas de todo el mundo. Obra en medio nuestro para que podamos ser testimonios de vida, ofreciendo a los demás un poco de lo que siempre obtenemos de ti. Asiste a los enfermos, a los dolidos, no abandones a los que sufren, sé la compañía constante para quienes hoy están solos o se sienten solos y solas. Míranos con bondad, buen Dios, aun cuando nosotros te miremos con desconfianza y muchos se resistan a confiar en tu justicia y tu amor. Todo lo demás lo pedimos diciéndote juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que vuelva el Señor su mirada a la vida de cada uno y cada una de ustedes y les conceda su paz. Que así sea. Amén.